Inicio del tercer bloque y en este caso tenemos invitados en estudio, siempre es un verdadero placer tenerlo, reflexionar, parar un poco la pelota, la vorágine informativa muchas de las veces. Y está con nosotros Carlos Junco, el padre de San Roque, de allí, de la barriada del Buenavista. Bueno, padre, muchísimas gracias por venir, el verdadero placer de siempre. Gracias por la invitación. Bueno, recién decía el obispo Uriona, mirar a Jesús nos ayuda a tener esperanzas. Es como que se renueva esta Semana Santa esa mirada, ¿no? Seguro. Claro que la Semana Santa no es la conmemoración de un hecho del pasado, simplemente, sino que se trata de hacer presente ese gesto inmenso del amor de Dios y de la humanidad en la persona de Jesús que se da y que resucitando vence todas las cosas que nos hacen daño. Esa es la esperanza, ¿no? Que siempre se puede resucitar, que el amor es siempre más fuerte que el odio, que la injusticia, que la crueldad inhumana a la que muchas veces la vida de los hombres se ve sometida. Y sobre todo pensando que teniendo una mirada de fe acerca de la realidad humana, sabemos que no son cuestiones prácticas solo las que nos aquejan. Es decir, que el hambre del mundo no se va a solucionar solo repartiendo pan, sino que hay cuestiones que tienen que ver con estructuras que están dentro y que están fuera de cada individuo, que nos aquejan a todos, y la entrega de Jesús en la cruz es la que transforma el corazón, que hace posible que las cosas cambien. Entonces ahí es donde vivimos la esperanza. Cuando usted habla con la gente, cotidianamente, hablando con la gente, ¿de qué nos cuesta desprendernos más? ¿De cuestiones de poder, de cuestiones que tienen que ver con el egoísmo? Yo creo que lo que más cuesta es poder ir a la profundidad de las realidades que nos toca vivir para poder entender de qué tenemos que desprendernos y no solo desprendernos de algo, sino hacia dónde dar el paso que sigue. Porque la vida que vivimos es una vida demasiado sometida a, a demandas, a manipulaciones, a una velocidad que no nos permite descubrir qué es lo que está pasando dentro y alrededor nuestro. Entonces, tal vez a lo que más nos cueste renunciar es a este estilo de vida que nos va despersonalizando. Se trata de frenar, de poder darle ocasión a lo que más interiormente y más profundamente de la vida de las personas se presenta como reclamo, y entonces ahí puede empezar a emerger lo que nos hace bien. Se conoció en las últimas horas un número del trabajo negro, de la cuestión social. ¿Interpretamos algo desde los medios de comunicación, la misma gente? Digo porque terminamos siendo un número. El año pasado un 37% de empleo negro, ahora un 44%. Ustedes tienen la posibilidad casi primaria de verlo cotidianamente, a ese número transformado en una realidad de ese ser humano que necesita un trabajo, de ese ser humano que necesita una palabra de ayuda. ¿Cómo está el ser humano? ¿Cómo es el nervio popular hoy? Evidentemente que los números tienen rostro, ¿no? Y se podría ver la contracara de un número tan negativo en el esfuerzo que hay de la gente de tener vida digna, ¿no? De poder llevar adelante la vida de la familia, de tener la posibilidad de compartir con otros que a lo mejor están en peor situación. Creo que la gran preocupación gira en torno a cuestiones que hacen, por supuesto que vinculada a lo del empleo en negro, el presente y el futuro. Cómo garantizar que habrá un futuro donde podamos tener lo mínimo necesario para vivir dignamente. Creo que también tiene que ver con una gran soledad que vive la gente, aunque esté rodeada de muchísima comunicación, como las redes o como los encuentros interpersonales, pero que eso no garantiza que uno esté en comunión con los demás, ni que los demás estén en comunión con uno. Y a veces surge desde dentro esa cosa que sí, tenemos todo un abanico de posibilidades de encontrarnos física o comunicacionalmente, pero realmente nos encontramos.
Y al mismo tiempo que podemos resaltar estas cosas que son un poco el lado oscuro de la cuestión, todos los días aparecen hermosos, inmensos gestos de solidaridad, capacidad de lucha, la capacidad de compartir desde lo pequeño, las alegrías chiquitas que sostienen la vida de todos los días y que están hechas de la cotidianidad. La vida humana es eso, ¿no? Un más y un menos que están siempre entremezclados, por lo menos mientras transitamos esta existencia. Después de las fronteras de la muerte, la felicidad será plena sin mezcla de dolor. Acá la felicidad es plena con mezcla de lucha, de dolor, de sufrimiento. ¿Y ese tejido social cómo está en Río Cuarto? ¿Está presente, crece, se multiplica? Digo por los mismos vaivenes que nos va llevando la realidad. Claro, ¿no? Sí. Como toda la humanidad, Río Cuarto encierra un montón de contradicciones. Hay muy buen corazón. Cuando emergen situaciones, hay respuestas muy grandes a situaciones de dolor, es lo que llamamos la solidaridad. Pero al mismo tiempo se pueden dar estas cosas como los números que hablábamos recién, ¿no? El habernos ido acostumbrando a lo que el obispo dijo desde el comienzo que llegó a Río Cuarto, ¿no? Grandes contrastes entre los que tienen muchísimo y los que no tienen nada, y los que están entre medio pugnando para no caer debajo de la línea de la pobreza y siempre con un gran deseo de poder estar un poco más arriba. Es parte de la cultura riocuartense vivir de ciertas apariencias también, que no nos hace ni mejores ni peores, es una de las marcas que nosotros tenemos, ¿no? Otros lugares tienen otros desafíos. Es una marca, viste que está de moda esto, de aprender y desaprender. Es una cuestión más allá que sean identitarias riocuartenses. Es una cuestión que hay que desaprender. Seguro que sí, seguro que sí. Yo estoy convencido de que algunas de nuestras tan profundas divergencias entre el que más tiene y el que menos tiene, el contraste del que el obispo ha hablado todos estos años que está entre nosotros, puede encontrar un alivio o una solución en desaprender el ponerle tantas fichas a cuestiones que son más de la imagen y trasladar esos esfuerzos, esos recursos económicos, el tiempo que se dedica a eso, a otra cosa que tiene que ver más directamente con las necesidades reales de todas las personas, sean pobres o no las sean, pero especialmente si lo son, porque el pobre no tiene las mismas herramientas que otros. Uno piensa en carencias por ahí de bienes materiales, pero hay mucha carencia efectiva, hay muchas posibilidades de comunicación y la paradoja, ¿no? La falta del contacto interpersonal, sí, del ser escuchado, ¿no? Sí, es verdad. Las carencias son de muchísimos órdenes. Yo ya el año pasado también compartía con alguna gente así en los medios la epidemia de soledad que hay, ¿no? Uno se encuentra, la confesión, la dirección espiritual, el charlar con la gente, con mucha gente que está hiperconectada y al mismo tiempo se siente nunca comprendida, ¿no? Y en ese punto... Perdón, ¿no te pasa en la parroquia que va gente a charlar? Sí. Únicamente a charlar por necesitar sí, claro que diálogo. Sí. Sí, sí. Es más, digo, lo que es estrictamente cuestiones que hacen a la fe o que hacen a lo sacramental o que hacen a lo cultual, digamos así, no siempre es lo que más se nos demanda. Mucha gente que va buscando ese aspecto de la fe que es la fraternidad, alguien que te escuche, que te entienda, que te acompañe, que a lo mejor te solucione alguien algo y si no te lo soluciona por lo menos compartió el peso con vos, ¿sí? Eso se da muchísimo. Bueno, y esos calores humanos, ¿cómo han sido dando en la ciudad? Venías de Banda Norte, ahora estás en Buenavista. ¿Tenés realidades en comunes por ahí en los barrios? Sí, sí, hay realidades en común. Río Cuarto es una gran familia, es un pueblo. En ese sentido, digo, había mucha gente a la que ya conocía de antes. Las dinámicas del barrio o de los barrios que conforman la parroquia sí me eran más vale desconocidas porque hay que vivir en el lugar para entenderlo y para poder saborearlo más profundamente.
Pero me siento muy contenido, muy bien recibido, muy querido. En ese sentido, estamos haciendo un camino que ojalá también tenga la oportunidad de un proceso largo. Yo creo en los procesos largos. Creo que lo que el Papa denuncia como cultura del descarte es una realidad que podría afectarnos a nosotros como curas. Nosotros no somos funcionarios. No es que vamos de un lugar a otro, sino que nos enraizamos y nos encarnamos en un lugar, y eso supone tiempo. Y bueno, estamos haciendo un camino en ese sentido y es con mucho gusto, con mucha alegría. ¿Crees que por ahí, decías la palabra del Santo Padre, no ha sido entendida en su dimensión? El Papa nos ha situado en definitiva como lo que somos, seres políticos, ¿no? Los medios de comunicación se han hecho eco de eso, han entendido el mensaje del Papa, lo analizan bien. Creo que todos tenemos que ser sinceros de que muchas veces, o como nos pasa con cualquier discurso, le pasó al mismo Jesús, cada uno asume, recibe, más vale lo que le gusta, le conviene, le hace bien, ¿no? Y muchas veces en algunos medios no conviene lo que el Papa propone, porque algunos medios son parte de lo que el Papa llama el sistema, ¿no? Son un engranaje poderoso del sistema, y entonces no conviene que el Papa diga que la esperanza de la humanidad está en los medios sociales, en las organizaciones sociales, en los pequeños, como dice el trabajo de la lo base, Escritura. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente que ahí hay una serie de cosas que no es que no se quieren entender, se entienden perfectamente y se descalifican porque no son... Porque les hace ruido. Exacto, ¿no? Yo como pastor siempre digo que el Papa ha sido un hálito fresco, un vientito hermoso para nosotros que desde siempre hemos venido luchando para poner de realce el corazón del mensaje de Jesús, de un Dios que elige a los pequeños. Los primeros son los últimos, dice el Evangelio, ¿no? Y los últimos son los primeros. Y en los pequeños está la esperanza. Cuando el Papa lo dice, contradice la idea del sistema de que la solución a los problemas de la humanidad está en tener más, en el poder, en las armas, en la soberbia de un saber desvinculado de humanidad, en la razón absoluta tecnocrática y no humanizada. Entonces, evidentemente, va a recibir rechazos. Tengo un amigo que dice, bueno, hay de alguna gente que el buen síntoma es que no te quieran. Y sí, ¿no? suele ocurrir. Bueno, sí. Y en la Escritura todos los profetas han terminado mal, y Jesucristo también ha terminado en una cruz porque ha dicho cosas que molestaban sobre todo a los que detentaban el poder. Me parece que el Papa está en ese mismo carril. Carlitos, te agradecemos enormemente, nos quedaremos charlando horas. Este momento, un último mensaje para la ciudadanía, para la región que te está viendo con estas festividades que se vienen. Bueno, yo invitaría, digamos, a participar mucho de las celebraciones de la Pascua en el deseo de arrimar fe y vida, ¿no? De encontrar una mayor consonancia en lo que adoramos cuando vamos a misa, cuando rezamos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando compartimos el Vía Crucis, y al mismo tiempo que eso que adoramos y celebramos sea lo que nos ayude a definir nuestras decisiones concretas de cada día, que es donde se juega nuestra verdad. Entonces, la invitación sería que la Pascua nos ofrezca a nosotros el regalo de Dios, la gracia de poder hacer que fe y vida estén más cerca, estén más en consonancia. Te agradecemos enormemente este momento con nosotros. A ustedes. Pasá con nosotros el padre Carlitos Jun con verdadero placer, nos interpela, nos hace ver otra mirada, el costado social, las cosas que hay que aprender, incorporar, desaprender también, hacernos generar que el próximo también es en definitiva un prójimo. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más.